en esas iglesias donde él visitaba, donde hizo crecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vino de paseo para ver cómo estaba la iglesia, se encontró con que había una confusión en el Evangelio. Y entonces la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Vuelvo a repetir, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Lo vuelvo a repetir porque por ahí los hermanos me piden que vuelva a repetir porque no alcanzan a abrir la Biblia. Entonces estamos en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 6, y dice así, como título tiene: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos el enojo de Pablo en ese momento cuando llega a Gálatas y se encuentra que había una confusión, había una mala administración en la iglesia de Jesucristo. Se estaba predicando otra cosa, se estaba predicando la ley y no la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba predicando algunas cosas que no iban con el Evangelio. Se había desordenado la iglesia por que los hombres habían pensado de otra manera y no buscaban el favor del Espíritu Santo para que les guiara y les hiciera conocer la fuente de vida del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando una iglesia se perturba o cuando una iglesia empieza a hacer lo contrario a la palabra del Señor, entonces ocurren estas situaciones, que el Evangelio se pervierte y se predica de un diferente Evangelio. Muchas veces hasta la misma administración de imposición de manos, todo eso hace a que se pervierta el Evangelio. Hay que tener cuidado en estos tiempos cómo se ministra, cómo se alaba, cómo se exalta, qué canciones cantas. Es importante saber discernir y el mover del Espíritu Santo dentro de una congregación. Pero también el mensaje es muy importante para que no sea pervertido el Evangelio ni las mentes de los hombres sean confundidas por palabras que llevan a una equivocación a la persona. Y usted dirá: ¿cómo puede alguien pervertir? ¿Cómo puede alguien cambiar el Evangelio? ¿Cómo? ¿Sí? Dice que habrán hombres engañadores, que habrán hombres reprobos en cuanto a la fe. Habrá apostasía por culpa de los que pervierten el Evangelio. Aquellos que simulan tener piedad y de pronto Dios saca a la luz la impiedad de aquellos hombres. Eso hace también a que se pervierta el Evangelio, porque después de una congregación haber visto el caminar equivocado de alguien
que los guiaba y los gobernaba. Un pueblo se desenfrena y pierde la visión como cuerpo de Cristo y se pervierte el Evangelio. Entonces en estos tiempos debemos ser muy cuidadosos, muy atentos al mensaje, a la palabra y también al fruto del Espíritu. ¿Por qué el fruto del Espíritu, pastor? Porque es donde vemos los hombres verdaderamente, las mujeres verdaderamente, los que están en Cristo. Es tan importante reconocer el fruto del Espíritu en una persona que eso nos hace entender que está en Cristo o no está. No por casualidad fue escrito en la Biblia el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Era una advertencia en la cual Pablo indicaba a los hombres y mujeres para que estén observando. Y nuestro Señor Jesucristo ya en el Evangelio, en los libros del Evangelio anunciaba: por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos tienen cada persona? Si son frutos malos o frutos buenos. El árbol se conoce, dijo nuestro Señor Jesucristo, por los frutos que tiene. Entonces, en esta mañana, aprende a mirar los frutos de aquel que te guía. Aprende a mirar a las personas según sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si tiene amor, si tiene abundancia de paz, si tiene gozo, si tiene alegría, si tiene fe. Mira cuántas cosas hay que mirar sobre las personas. Próbalo, a ver qué fruto tiene ese árbol. ¿Para qué? Para que sepas dónde estás plantada, dónde estás guardado, en qué lugar te congregas, para que sepas quién te está guiando. Que estés segura y seguro de quién te está guiando. Si está ordenado en su matrimonio, si hay un gran respeto entre ese matrimonio y sus hijos, si son obedientes a la verdad, si andan caminando equivocadamente. Todo eso tienes que mirar para saber dónde te vas a congregar. Anoche enseñaba un poquito la palabra del Señor a la iglesia, a los líderes y a los pastores que se congregan. Y hablamos muchas veces de las visiones. Miraba y observaba todo este tiempo iglesias que buscan visiones y se olvidan de la misión que Cristo Jesús ha puesto como visión a la iglesia, que es el formar el cuerpo de Cristo. Muchos han pervertido el Evangelio también de esa manera. Buscan que Dios les hable en una visión cuando la palabra y la escritura nos indica cómo y a dónde tienes que llevar la iglesia de Jesucristo. La tienes que llevar a la santidad, la tienes que llevar al ordenamiento del cuerpo de Cristo, la tienes que afirmar en Cristo Jesús. Por eso, pastor, por eso, congregación, tienes que fijarte cuál es el camino correcto. La Escritura nos enseña. La formación del cuerpo es lo más importante. Aquel que no esté en el cuerpo es imposible de que pueda acceder a las bendiciones. Aquel que no sea parte del cuerpo de Jesucristo es imposible de que Dios esté escuchando con atención su oración si no es parte del cuerpo. Y leía, ¿por qué me voy a este libro de Efesios ahora en este momento? Para que sepas cuál es el problema en el cual Dios nos intima, para que podamos entender cuál es lo que Dios quiere de nosotros. Dice
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, escucha bien, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mirad cuál es la gestión que tiene que tener estos 5 ministerios. Enseñarles a la gente llegar a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos que llevar a la iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ves que iba a haber gente que peligra de llevar al cuerpo o a las congregaciones al infierno? Ten cuidado. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, escucha bien, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No es que haya otro evangelio, sino que muchos emplean la astucia de las artimañas del error. Son engañados, son hombres reprobos, son hombres que no tienen a Dios en su corazón, usan la piedad para engañar y así pervertir el evangelio. Cuidado. Cuidado, pero mucho cuidado. Necesitamos que el cuerpo esté unido. Necesitamos que el cuerpo crezca. Que todos los ministerios estén formados dentro del cuerpo. Necesitamos que estemos unidos en Cristo Jesús. Necesitamos la fe, necesitamos el amor, el fruto del Espíritu. Cuando estos 5 ministerios trabajando unidos llevan adelante la palabra verdadera al Señor, ahí crece una iglesia poderosa en santidad y en poder. Yo te animo a que tengas cuidado. Si está anunciado en la palabra del Señor todo lo que hemos hablado, y te lo toqué en el libro de Gálatas al principio y te lo toqué aquí recién, cuando dice en el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo ya había visto este problema dentro de las iglesias. Y en una iglesia, no recuerdo en qué momento o en qué libro, dice, me he quedado solo. Hay muchas iglesias que de pronto quedan solas. No tengas miedo. No tengas miedo, varón. No tengas miedo, iglesia. Busca la formación del cuerpo de Cristo. Es lo que tienes que anhelar. No seas individual. No te dediques a ser sectorista. No creas que la iglesia es tuya. Tú, pastor, apóstol, profeta, maestro, solamente eres mayordomo y estás
en ese ministerio para la edificación del cuerpo. No estás para otra cosa. Tienes que edificar el cuerpo de Cristo. Así que te invito a que seas sabio y entendido y que leas el libro de Efesios, que eso te va a nutrir muchísimo para que puedas entender la verdadera unidad en el Espíritu. Si no puedes llevar tu iglesia a la unidad, tendrás serios problemas y tendrás una división en la congregación. Bien.